Bienvenidos a este episodio más del podcast que el día de hoy le vamos a denominar balance hormonal en el cultivo de aguacate. Se encuentra con nosotros el maestro en ciencias Mario Pozo de Perú y también nos acompaña el ingeniero Ricardo Torres y un servidor Ernesto Serna. Hablaremos de este balance hormonal. Maestro Pozo, si gusta, nos puede dar un poquito de su antecedente académico, cómo ha sido su experiencia en este asunto de balance hormonal, pero también su formación académica. Yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria. Tengo una maestría también en fitomejoramiento general en la Universidad Nacional Agraria. Tengo una maestría en fisiología vegetal en la Universidad Politécnica de Cartagena, en España. ¿No? Aparte, tengo una maestría también en Centrum, que es un MBA, ¿no? En Administración de Empresas. ¿No? Y tengo 44 años de experiencia profesional, ¿no? Toda una vida de Sí, bueno, experiencia en esta. más o menos, en diferentes cultivos, no solamente en aguacate, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar en cultivos como de cereales, ¿no? Trigo, cebada, maíz, frutales como aguacate, como uva de mesa, como arándanos, cítricos, mango, etcétera, ¿no? Y cultivos de pan llevar como papa, frijol, etcétera, de todo. En realidad he trabajado en casi todos los cultivos. He tenido esa suerte de trabajar hasta en flores ornamentales, ¿no? Muy bien. Ingeniero, no sé si quieras hacer algún Gracias, comentario maestro, para... maestro Serna. Pues bienvenido, maestro Pozo. Un gusto charlar aquí con usted y gracias también a toda la audiencia. Y pues para entrar en materia, maestro, ¿cómo definiríamos, vamos a decirlo así, balance hormonal para ir entendiendo esta charla? El balance hormonal, digamos, se da en cada una de las etapas fenológicas. O sea, hay un grupo de hormonas que gobiernan todos los procesos de diferenciación y crecimiento en las plantas. Entonces, la planta, lógicamente, en la medida de que va desarrollando, genera un balance hormonal adecuado. Por ejemplo, cuando germina, lo primero que sale son giberelinas para disolver justamente todas las reservas que tiene la semilla, los cotiledones, y de esa manera comienza a desarrollar. Y lo primero que sale es la raíz, increíblemente, ¿no? Y la raíz comienza a formar una cierta cantidad de citoquininas. ¿Para qué? Para promover no solamente la multiplicación celular y el crecimiento, ¿no? Y apenas salen las hojas y los brotes comienzan a producir las auxinas. Entonces la planta en todo momento está produciendo una cierta cantidad de hormonas, las de crecimiento que son auxina, giberelina y citoquinina. Claro, ahora se habla de más hormonas, ¿no? Se habla de brasinosteroides, jamonato, de poliaminas, pero en realidad cada uno de ellos todavía no está tan definido como lo tradicional. Y hay hormonas también que se forman cuando la planta está en estrés, que son etileno y ácido abscísico. Entonces, dependiendo cómo esté el balance hormonal, la planta va a desarrollar vegetativamente si las auxinas están predominando junto con la giberelina o va a comenzar a ser productiva, o sea, va a comenzar a producir flores y frutos si es que comienza a elevarse el nivel de citoquinina. Entonces, la planta siempre trata de lograr un balance hormonal equilibrado entre follaje y fruto para obtener el máximo rendimiento de acuerdo a los recursos que tiene disponible. Porque ese es el otro detalle. La nutrición puede modificar el balance hormonal, el clima puede modificar el balance Ujú. hormonal. O sea, y lo que hagamos nosotros, cualquier labor que hagamos, podamos, modificamos el balance hormonal. Entonces, todo eso, digamos, la planta siempre trata de obtener un balance hormonal para obtener lo máximo que se pueda, de acuerdo a la condición en que uno le da. Si un agricultor tiene, digamos, buena humedad en el suelo, o porque llueve o porque riega, porque tiene una buena fertilización, porque hace un manejo adecuado, coloca enmiendas en el suelo y permite que los nutrientes estén disponibles y estén en un clima adecuado, la producción va a ser súper, súper buena. Un aguacate puede producir 60 toneladas, ¿no? De hecho, en mi país lo hacemos porque tenemos las condiciones, ¿no? Sí, es otra ¿No? Es condición. otra Ujú. condición, ¿no? Pero, lógicamente, si uno comienza a modificar, le ponen ustedes sistema de riego acá, le dan fertilización diaria, le dan el riego que necesita de acuerdo a la evapotranspiración, ustedes pueden incrementar de 10 a 15 a 20 a 30 a 40 a 45 toneladas sin ningún problema, ¿no? Y eso, una vez que uno va modificando el medio ambiente, va modificándose el balance hormonal también.
¿no? Entonces, para que una planta sea productiva, tiene que tener mayores niveles de citoquininas que auxinas y gibberelinas. Eso produce más flores, produce más frutos, mejor cuajado, digamos, mayor translocación de los azúcares que forma la planta hacia la fruta. Entonces, un balance hormonal adecuado, porque esa es la palabra exacta, es aquel que le permite el máximo desarrollo, la máxima floración y fructificación y el máximo rendimiento a la planta cuando uno le da todos los recursos que la planta necesita. Sí, maestro Pozo, en el caso de las hormonas, este, hay hormonas y hay reguladores de crecimiento. ¿Qué diferencia hay? Porque a veces Sí, nosotros sí. lo usamos de manera indistinta, ¿eh? No, y muchos profesionales incluso lo usan también, pero son dos cosas parecidas en el efecto, dependiendo, pero distintos en su origen, ¿no? Las hormonas vegetales son las hormonas naturales que la propia planta produce, ¿no? Y las produce y las puede movilizar hacia otros órganos de la planta. Entonces, esa es la primera diferencia. Son sistémicas. O sea, no necesariamente van a trabajar en el lugar donde se producen. Pueden dirigirse. Por ejemplo, las citoquininas se producen en las puntas de las raíces o de los pelos radiculares, en aquellos que tengan pelos radiculares, y se movilizan hacia la parte aérea, ¿no? Y las auxinas se producen en los brotes de toda la planta y se mueven hacia abajo, ¿no? ¿Y por qué hay ese, digamos, ese balance? Porque las citoquininas lo que hacen es frenar el crecimiento vegetativo y hacer que la planta ramifique, forme ramas y tenga mayor captación de luz. Ese es equilibrio también, Eso es balance. equilibrio. Que en el balance hormonal logras eso, exactamente. ¿Te has dado cuenta? Perfecto, porque eso es lo que hace la planta cuando está en un balance hormonal. No permite que crezca así prácticamente unos tallos erectos, sino que los ramifica y hay mayor captación de luz, mayor tasa fotosintética. Y las auxinas van, digamos, hacia las raíces para promover mayor ramificación lateral. Hacen que cada raíz se ramifique para mayor captación de agua y nutrientes. Entonces, ahí se forma un balance, ¿no? Realmente. Entonces, pero siempre en la parte aérea, casi siempre dominan las auxinas y como las auxinas generan crecimiento vegetativo, generan sombra, se forman gibberelinas también. Y lo que se busca es que las citoquininas puedan ayudar a frenar eso y que la planta ramifique. De tal manera que tengamos un árbol no tan alto, bien extendido, con buena captación de luz y la luz permite que se formen flores y frutos en el árbol, dentro del árbol inclusive. Mientras penetre luz, va a haber flores Vamos a y va a tener haber flores. frutos. Entonces, acá lo que ocurre es que dejan crecer, que el árbol crezca, se autosombrea. Entonces, todo lo que está bajo sombra trata de alcanzar luz. Y en eso comienza a elongarse los tallos y los entrenudos. Y eso lo hacen las gibberelinas. Entonces, cuando las auxinas generan sombra, hacen que las gibberelinas trabajen para que la parte de abajo se elongue para lograr luz. Pues por eso vemos a veces unos brotes así muy, Muy grandes, muy, muy vigorosos. que le llaman chupones, ¿no? Le dicen, no, es que Exactamente. está muy largo, es un chupón. Claro, y eso Claro. se va a seguir dando si es que nosotros no balanceamos la planta con mayor sistema radicular. Casi nadie revisa, digamos, el sistema radicular. Y esa es la razón por la cual no saben si tienen o no tienen gran cantidad de raíces. Pero la planta sí nos avisa. Esos chupones que estás manifestando son típico síntoma de que la planta no tiene un buen sistema radicular. Pues si los tuviera, él se hubiera aguantado y se hubiera ramificado. Sí, en lugar de que crezca hacia arriba, así como usted dice, va a crecer Hacia los lados, sí. hacia los Eso es lados. romper dominancia apical. Las auxinas producen dominancia apical, un solo tallo largo. Las citoquininas rompen dominancia apical y hacen que las yemas laterales se despierten y formen ramas laterales. Y ese es justamente lo que uno busca. Desde pequeña uno puede ir formando la planta así, como una sombrilla. Y la planta va desarrollando, no tan alto, pero sí ramas gruesas, bien desarrolladas y con fruta. Incluso en otros cultivos como durazno se hace, digo, es donde más lo he visto, pero que hasta le amarran un lazo allá para que se vaya, en lugar de que vaya la planta hacia arriba, la hacen hacia abajo para que produzca algo de flores. Justo eso lo que has dicho es agarras
la fuente de auxinas y la bajas. Y eso controla la producción de auxinas y estas yemas que están acá ya pueden brotar. Eso lo hacen en manzano también, ¿no? Amarran, ¿no? Entonces es una forma indirecta de controlar las auxinas para que las citoquininas promuevan, digamos, la diferenciación floral y el brotamiento de yemas laterales. Pero en el caso de aguacate lo podemos hacer vía Claro. hormonal. Y en Colombia he visto muchos le dicen agobiar. Agarran las ramas y también las amarran. Las amarran abajo con alambre y las ponen al suelo y también da ese efecto. Se comienzan a ramificar y se estructura mejor la planta. Pero esas son las hormonas y los reguladores. Los reguladores son ya así una creación del hombre. Tratando de imitar la naturaleza como siempre lo hacemos, tratamos de producir estas hormonas, tanto auxinas como citoquininas como gibrelina, para aplicarlos en determinado momento para ayudar a la planta a que sea más productiva, ¿no? Y hay otras que son inhibidores de giberelina, o sea, para evitar que se elongue el entrenudo, usan productos como paclobutrazol, uniconazol, ¿no? Que se usa mucho o para frenar el crecimiento vegetativo de esos chupones y hacer que la planta tenga mayores cantidades de fotosintato y energía para formar flores y cuajar frutos. Por eso que cuando la planta está desbalanceada, muchas auxinas, muchas giberelinas usan ese tipo de productos. Cuando uno tiene que estimular el sistema radicular y evitar que ese desbalance se produzca. Porque la idea es esa. La idea es que uno vaya regulando a la planta, ayudando a la planta para que la planta logre de por sí el balance hormonal. Entonces, todas esas sustancias sintéticas producidas en laboratorio por el hombre para complementar las aplicaciones son los reguladores de crecimiento. Tenemos citoquinina sintética, tenemos bencilaminopurina, tenemos tidiazurón, MSPA y varios otros tipos de hormonas, ¿no? Incluso en gibrelinas también tenemos el AG1, AG3, AG6, AG7, varias gibrelinas. Y en auxinas también tenemos ácido naftalenocético, ácido indolbutírico, y todos ellos lo que buscan, por ejemplo, yo puedo aplicar una auxina sintética si tengo los frutos y quiero hacerlos crecer para lograr calibre, ¿no? Y se logra, ¿no? Se puede lograr, pero tengan en cuenta una cosa, la gran diferencia entre una hormona sintética, que es un regulador de crecimiento, y una hormona natural, es la sistemicidad. ¿Qué quiere decir? Que las hormonas que produce la planta los mueve sistémicamente por toda la planta y lo dirige hacia donde lo necesita. Ese es el detalle. Lo dirige hacia donde lo necesita. En cambio, un regulador de crecimiento que es una hormona sintética, donde cae, trabaja. O sea, tiene que haber una buena cobertura y tiene que llegar al punto de acción. Por ejemplo, si quiero que una yema vegetativa se convierta en una yema floral, tiene que caer la auxina acá. Pero ojo, no solamente cae en la yema, cae en el resto de la planta, donde de repente no lo necesita. Y ahí viene el problema. Es por eso que cada vez que uno aplica este tipo de reguladores de crecimiento, a veces tiene una repercusión en la siguiente campaña. Y a veces en la misma campaña, que también los he visto, ¿no? Entonces uno tiene que cuidar. Cuando recién salieron los reguladores de crecimiento, dieron ciertas recomendaciones importantes. La primera, no aplicar en plantas jóvenes. La segunda, no aplicar en plantas que estén en estrés. Pero ahora ya nadie lo dice. Disculpen la parte comercial, pero deberían mencionarlo porque eso promueve un problema en las plantas. No puede un regulador de crecimiento aplicado en exceso o en un mal momento te produce etileno. ¿Y eso qué genera? Caída de frutos, caída de flores. Sí, y ahí viene el reclamo. Sí, y hay un montón de reclamos, yo he visto cantidad de reclamos, pero si uno tomara en cuenta esos dos factores, no tendría, digamos, problema. Los reguladores de crecimiento no son malos y son aplicados en el momento preciso y en la dosis precisa. Son dos cosas importantes, momento y dosis. Porque si uno no lo aplica en el momento preciso, lo mejor que le puede pasar es que no haya ningún efecto. Y lo que puede pasar es que haya producción de etileno y provoque caída de algo, ¿no? Igual en la dosis, ¿no? La dosis tiene que ser también precisa.
A ver, una duda, doctor, ahorita que nos estaba haciendo esa explicación entre las naturales y las que estamos aplicando. Entonces, quiere decir que las naturales trabajarían como un proceso sistémico, pero ya las que aplicamos sería como de contacto, si queremos verlo así. Ni más ni menos, exactamente, lo ha descrito tal cual, así es. Y una de las cosas que yo sí las hago ver bien claro, por ejemplo, en piña utilizan pues inductores de etileno, ¿no? Usan un producto, por ejemplo, el Etrel, ¿no? Como una marca. Lo que hacen es, en el cogollo, ya cuando más o menos saben que ha llegado a kilo y medio aproximadamente toda la planta, ¿no? En el cogollito le tienen que aplicar el inductor de etileno. Los que aplican con mochila, lo aplican una sola vez así, y le funciona. Los que aplican con máquina tienen que hacer una segunda pasada para asegurarse de que le ha caído en el cogollo a todos, ¿no? ¿Por qué? Es, Porque es de contacto, es mejor claro, dirigirlo. pero te demora. Entonces ellos prefieren a los 3 a 5 días máximo hacer la segunda pasada y se aseguran que sí le cayó al cogollo a todas. Entonces, ¿por qué? Porque es de contacto. Entonces, ese es el detalle y esa es otra cosa que tampoco muchos comercializadores de este tipo de productos lo dicen, ¿no? Pero tendrían que decirlo, hay que hacer una buena cobertura, tienes que dar en el punto exacto. Y en otro cultivo, por ejemplo en uva, antes, para las yemas, para convertirlas, las vegetativas en florales y asegurarse que tenga flor, iban y lo aplicaban con un spray chiquito así, una por una, y a veces con esponja. Ahora no, ahora lo aplican todo, ya, ¿no? Pero esas son las cosas que, digamos, son importantes conocer, ¿no? Entonces, que no son sistémicos, pero que necesitan dosis precisa y momento preciso de aplicación. Son 3 requisitos para que trabaje un buen regulador de crecimiento. Si es un buen profesional el que está vendiendo el producto, lo tiene que decir y seguramente va a tener buen resultado, porque sí, trabajándolo bien tienen buenos resultados. Muy bien. No sé si Aquí nada llegas más, a... de acuerdo a lo que nos está platicando, doctor Pozo, ¿qué tipo de hormonas como reguladores de crecimiento se están utilizando en el cultivo de aguacate, que es el que nos atañe? Lo que más veo, o sea, a nivel de todos los países, es citoquininas sintéticas, ¿no? O sea, bencilaminopurina, algunos usan benciladenina, otros usan tidesurón, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta, ¿no? No todas las hormonas sintéticas tienen el mismo efecto, ¿no? Algunas son más fuertes, o sea, le dicen de alto octanaje, ¿no? Como el tidesurón, ¿no? Que se usa a dosis más pequeñas, ¿no? En cambio, la bencilaminopurina es la más suave de todas. Entonces, en otras palabras, más difícil que te equivocas o que provoques daño con una bencilaminopurina que con un tidesurón. Con tidesurón, sí es cierto que trabaja, pero hay que trabajarlo a dosis más más bajas? pequeñas, más bajas, ¿no? Y si uno se equivoca en el momento, puede haber, como le digo, el efecto de caída de fruta o de flores, ¿no? Pero, como digo, en el caso de la bencilaminopurina, es incluso en muchos países la citoquinina más vendida, ¿no? Auxinas se usan, muy pocos usan auxinas. Giberelinas, uno que otro, pero si no les recomiendo, pero las giberelinas tienen un efecto de que te puede reducir la floración de la siguiente campaña, porque las giberelinas, o sea, lo que hacen es inhibir floración. Te pueden hacer crecer el fruto, pero te inhiben floración de la siguiente campaña, así que mejor no. ¿No? Una cuestión típica es que los frutos en sus semillas producen auxinas y giberelinas para su propio crecimiento, pero no producen citoquinina. Entonces, por eso que aplican citoquininas para lograr mayor calibre, Ujú. citoquininas para cuajado, ¿no? Pero las plantas también pueden mandarle citoquinina por las raíces. Buen sistema regular, buena cantidad de citoquinina. Entonces, la citoquinina activan efectos sumidero. Se hacen que el floema descargue más en la fruta que en el follaje. De esa manera también se controla el crecimiento vegetativo. Esa es una de las partes importantes. Entonces, ¿qué otra más se usan en el caso de palto, regular el crecimiento? Inhibidores de giberelinas, paclobutrazol, uniconazol, son los dos más usados. Y eso lo que hacen es hacer que los brotes se queden pequeños porque los entrenudos se quedan cortos.
pero como están aplicando, ¿no? Y pueden haber frutos, pueden haber flores, las inflorescencias también las pueden dejar chicas, o las que vengan pueden salir pequeñas, los frutos se comienzan a redondear, o sea, si es que hay lógicamente una dosis un poco más alta, o se aplica 3 o 4 campañas sucesivas, ¿no? Ya se Sí. comienza a notar ese efecto. Sí, ese paclobutrazol, sí se usa al piso aquí. Y sí, esa es la idea, pues, de que se inhiba el crecimiento, que haya entrenudos más cortos o crecimientos vegetativos más cortos pues, para que el árbol se mantenga más bajo porte. Claro, claro, sí, sí, sí. En el Perú también se usaba, o se usa también en vía suelo, ¿no? Inicialmente empezaron a foliar, ¿no? Incluso en Brasil lo que hacían era medir primero la copa, ¿no? O sea, más o menos la altura de la copa, el grosor del tronco, y de acuerdo a eso, calculaban la dosis y lo hacían árbol por árbol. Sí, aquí también así se hace no se puede, Generalizar. sí, o sea, si van a aplicar, deben de medir qué ancho de copa tiene Claro, y todos los en el detalles. Perú lo tiramos por el sistema de riego a todos igual. No, aquí no se puede hacer eso. No, No se recomienda con hacerlo. los arbolotes que tienen es imposible, sí. Peligroso, diría yo. No hacer una aplicación general para todos, sí. Entonces, sí, el detalle es ese, ¿no? O sea, te va a inhibir el crecimiento vegetativo, sí o sí, porque te inhibe giberelina. Pero ojo, le está dando a toda la planta y giberelinas produce la fruta y cuando reciba su poquito de palcobutrazol también te inhibir. Entonces, si ustedes tienen problema de calibre, una de las razones puede ser esa. Sí, creo que ahí no es tan generalizado. Hace algunos años, no sé, unos 10, 20 años, de hecho, se hizo mucha promoción al paclobutrazol, pero ya actualmente sí está más controlado el uso, Sí. no Una, no puede ser eso. una alternativa, digamos, a los reguladores de crecimiento que está cobrando bastante peso, digamos, en varios países, ¿no? En Colombia, en Perú, se está usando bastante, son los extractos de algas. Los extractos de algas no tienen hormonas, pero en cantidades muy pequeñas. En realidad no tienen hormonas. Lo que sí tienen son inductores hormonales, o sea, tienen carbohidratos que prenden los genes para la producción de hormonas de parte de la planta. O sea, hacen que la planta produzca sus propias hormonas. Y lo que busca es un equilibrio o balance hormonal, porque prende los genes y la planta produce las hormonas que necesita y envía auxinas hacia abajo, citoquininas hacia arriba. Entonces, y eso está probado científicamente porque se sabe qué genes se prenden y se ha hecho todos los análisis, ¿no? Que en auxinas, en giberelina, en citoquinina, incluso inhibe también etileno e inhibe abscísico, o sea, los apaga. Esa parte es muy interesante porque la planta toma el extracto de algas y produce las hormonas que necesita y las dirige hacia donde las necesita, logrando el mayor equilibrio o balance hormonal en la planta. De esa manera estamos reduciendo el uso de paclobutrazol o uniconazol, estamos logrando plantas bien equilibradas. O sea, ahora último he estado trabajando con un extracto de alga nueva también, porque hay varios tipos de algas, ¿no? Hay Ascophyllum nodosum, hay Eclonia máxima, hay Sargassum, hay Macrocystis, etcétera. Hay una alga roja ahora que se llama, este, algo es Capachicus alberizae, ya me Ujú. acordé el nombre. Y ese también tiene un efecto interesante, ¿no? Y tiene muchos antioxidantes también, porque los extractos de algas tienen como 60 compuestos, ¿no? Aparte de los inductores hormonales, también inducen resistencia sistémica, que es otra parte importante. Producen antioxidantes y frenan, digamos, la especie reactiva al oxígeno, o sea, controlan estrés. Entonces, lo interesante dentro de todo esto es que en la parte hormonal he visto que equilibran la planta. Ven plantas aplicadas con extracto de algas y plantas que tienen reguladores, el crecimiento es totalmente distinto. La planta desde pequeña se aplica y comienza a balancearse y comienza a ramear desde temprano y va formando una estructura que capta más luz. Ahí tendríamos un beneficio extra, ¿no? En Un lugar de estar beneficio único y una parte importante, por ejemplo,
cuando uno tiene un brote, digamos, en una inflorescencia indeterminada, ¿no? Todo el mundo dice, ¿para qué tengo indeterminada? Porque eso compite con mi fruta. Sí es cierto, compite durante 3 a 4 semanas. Pero cuando uno aplica extractos de alga, la maduración de ese brote para que se convierta en una fuente de carbohidratos es una semana menos. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque te ayuda a mayor cuajado y lo otro, mayor retención de fruta, que es lo importante. Sí, de hecho, a mí me ha tocado ver por ahí algunos casos de como cuando la flor no quiere abrir ahorita que está haciendo frío, como hoy que amaneció con frío, entonces aplica uno esas fuentes y parece que y es por esa razón, ¿no? Sí, Es un sí, acelerador, digamos, sí, de los procesos. de todos los procesos para producción de hormonas, antioxidantes y también te permiten un desarrollo más rápido de estructuras. Sí, sí, yo conozco más o menos 30 años este tipo de productos y los he trabajado casi todos los extractos de algas y me quedo asombrado con los resultados, ¿no? Y ahora último que la gente está buscando alternativas naturales, se está viendo mejores resultados porque la gente ya lo está usando a nivel comercial en áreas muy grandes con resultados muy contundentes, ¿no? Bien, maestro, ¿qué haríamos como conclusiones de este balance hormonal? Lo que uno tiene que buscar, digamos, siempre es revisar, digamos, su sistema radicular siempre. No van a hacer pues una calicata así a todas las plantas, pero lo que sí pueden hacer es escarbar los primeros 20 o 30 centímetros donde están las raíces funcionales, que son las que absorben agua y nutrientes y también producen citoquinina de manera natural. Entonces, siempre evalúen cómo está ahí. Si hay raíces jóvenes nuevas, es que la planta está produciendo sus propias citoquininas. Y eso se va reflejado en la parte aérea, ¿no? Mejor floración, mejor cuajado, pocos chupones, control del crecimiento vegetativo. Porque si ustedes no evalúan el sistema radicular, van a estar esperando a ver qué pasa arriba. Entonces, si es que le faltan raíces, apliquen enraizadores. Y en enraizadores, los extractos de algas también son buenos enraizadores. Los aminoácidos son buenos enraizadores. Los ácidos fúlvicos son buenos enraizadores. Naturales estoy hablando. Aflojar el suelo es un buen enraizador porque necesita oxígeno. Nutrientes como fósforo, zinc, calcio son buenos enraizadores. Entonces, no necesariamente tienen que usar un producto, pero si aflojan el suelo, aplican fósforo, zinc y calcio, de seguro que le va a salir más raíces. Es un detalle. Entonces, eso para lograr, digamos, un buen crecimiento radicular. En la parte aérea hay que ir chequeando, ¿no? Si veo que hay chupones o mamones, es que mi planta está desequilibrada. Tengo que equilibrarla con mayor cantidad de raíces o hacer aplicación de extracto de algas para que esos brotes se ramifiquen. Entonces, es necesario podar, sí. Es necesario podar para darle más luz, digamos, al interior del árbol. Es necesario podar para eliminar las ramas viejas, ¿no? Es necesario podar porque todo tejido joven es más fotosintéticamente activo y va a producir mayor cantidad de carbohidratos que una rama vieja. La rama vieja produce, pero una nueva por lo menos el doble. Entonces, si ustedes quieren más producción, hay que podar, siempre hay que renovar, porque esas ramas nuevas van a producir mayor cantidad de carbohidratos. Y si tienen sistema radicular adecuado, buena floración, buen cuajado y efecto sumidero. Todos esos carbohidratos van a ir a la fruta, que es la parte importante. Entonces, el balance hormonal le va a permitir un crecimiento armónico en la planta. Sistema radicular, ramas, floración, cuajado y formación de fruta. Y con eso vamos a tener un éxito seguro. Con toda seguridad, sí, pero hay que ir siempre monitoreando. Lo que uno no revisa y no mide, no lo pueden mejorar. Siempre monitorear, hacer sus análisis foliares, si pueden hacer análisis savia también, si, digamos, cómo está la nutrición, se puede hacer, digamos, con sondas, se puede medir cómo está, digamos, el nivel nutricional en el suelo también. Sí, eso también nos va a ayudar A medir y saber si los nutrientes los está tomando la planta, ¿no? Con el análisis savia. Porque yo puedo estar aplicando, como me dicen, ¿no? He aplicado fósforo, he aplicado calcio, ¿no? Pero medimos el análisis savia y están bajísimos. Y le digo, ¿tiene raíces? Revisamos, no tiene raíces. ¿Qué va a tomar? Pues no lo va a tomar. Entonces, la planta si no tiene raíces no tiene boca.
Entonces necesitan necesariamente raíces nuevas para poder absorber nutrientes y agua. Y es por eso que digo, revisen para ver si tienen raíces nuevas. Esas blanquitas son las raíces nuevas, las raíces funcionales. Sí, Si tienen eso, con toda seguridad van a tener una buena nutrición. muy bien, maestro. Pues Agradecemos sí, exacto. su Perdón, participación. maestro. No sé, sí, No, dije, nada más para... agradecerle, maestro, por los conceptos, una charla de bastante información, de conceptos que nos abren los ojos para muchos aspectos y No, para mí realmente con para todo buscar gusto. resultados óptimos en este cultivo y no solamente en este, como bien lo dice la experiencia que ha tenido en otro tipo de cultivos, ¿verdad? Así es. Agradecerle su tiempo, la conversación, maestro. Pues nada más agradecer también al maestro Pozo por este tema de balance hormonal. Creo que adentramos bastante de lo que nos puedan seguir con sus comentarios, con el enriquecimiento de estos temas. Y bueno, pues para los que nos siguen a través de estos podcasts, pues seguramente iremos haciendo más temas en función de lo que se pueda ir mejorando en la producción de aguacate, en la producción de otros cultivos, pero sí con todo enfoque y bueno, pues acompañado de especialistas como usted. Muchas No, gracias. muchísimas gracias a ustedes también. Les agradezco la entrevista y el tiempo, ¿no? Es importante, digamos, compartir el conocimiento porque uno comparte y también aprende, ¿no? Aprende de otros profesionales y a través de las preguntas tan interesantes uno ha podido desenvolverse mucho mejor, ¿no? En estos temas. Sí, muchas gracias y Gracias. síganos ahí en Podcast Aguacate. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.